Saludos, bienvenidos a Valores de Acero, un programa que intenta abrirse a todas las comunidades, a todas las casas, a cada uno de sus corazones, intentando ofrecer una televisión fresca y sobre todo positiva, que cree conciencia en usted, en mí, en los que estamos aquí, y que sobre todo vaya a la calle, que actúe de manera positiva. Los valores que tenemos pues, son muchos, son buenos, y quizás desde el marco de la comunicación estamos siempre subrayando lo malo. Bienvenidos a este programa en donde hablamos de la positividad, de lo que usted puede hacer y nosotros también juntos. Hoy vamos a hablar de un grupo extenso en la Iglesia Católica que se llama La Vida Consagrada. Los religiosos y religiosas que trabajan no solamente en las parroquias, en su parroquia puede haber una orden religiosa, sino también en los colegios. Usted puede haber estudiado en un colegio con monjas o con frailes. Pues hoy vamos a hablar de todo ese trabajo que traen las frailes, las monjas. Hoy se llama en la Iglesia Vida Consagrada. Y para esto viene Prisciliano Hernández, operario del Reino de Cristo. Bienvenido. Gracias, Padre, encantado. Prisciliano es operario del Reino de Cristo, maestro, ha enseñado durante muchos años, 35 años o más, teología en el seminario. Y lo importante pues es la teología se vive, Prisciliano, en la vida diaria. Por supuesto, sí. ¿Qué puedes explicar lo que es la teología? ¿Cómo se puede explicar hoy la teología a través de la televisión a aquellos que nos están viendo detrás de la cámara? Bueno, en primer lugar, la teología es un quehacer humano de aquellos que tenemos fe para profundizar en la revelación. En realidad, la revelación como acontecimiento de salvación que tiene un antes, un momento central con Jesucristo encarnado, muerto y resucitado, y a partir de él también los apóstoles que releen el misterio de Cristo y lo aplican a la vida y nos lo transmiten. Nosotros entonces tenemos que profundizar con todos los medios a nuestro alcance en esta revelación que es Cristo mismo, con los apóstoles y a lo largo del tiempo lo que hemos profundizado, pero no solamente quedarnos en ese plano meramente teórico, sino se tiene que llevar necesariamente a la vida. No basta con decir Señor, Señor, sino traducimos en vida y en testimonio el testimonio del mismo Jesús. Prisciliano, teología, vida consagrada. ¿Cómo podemos hacer entender a la gente qué es la vida consagrada? ¿Qué función tiene dentro de la Iglesia? Hoy en día se quiere darle una amplitud mayor al tema de la vida consagrada, sobre todo a partir del documento Perfecte Caritatis, pero sobre todo Vitae Consecrata del Papa San Juan Pablo II, documento posinodal. Se quiere englobar no solamente a los religiosos, a las religiosas de todo tipo, conventuales, monasterios, sino también a otros grupos sacerdotales y de religiosos o religiosas, pero con un toque que se llama sociedades de vida apostólica. Ahora, ¿qué es lo que intentamos o qué es lo que se pretende con la vida consagrada? Digamos, con dos elementos muy importantes. El primero es la cercanía de Jesús, por una parte, y por otra parte, el seguimiento de Jesús. Cercanía a través de la oración, seguimiento a través del compromiso para algunos son votos solemnes, para otros serán promesas, como en mi caso son promesas solemnes, evidentemente que tienen la validez de imitar a Jesucristo, siervo, y a lo largo del tiempo el Espíritu Santo ha suscitado una diversidad de carismas para ver cómo respondemos a las diversas necesidades de la Iglesia y de la humanidad. Pero con estas características de ser pobres, porque nuestra única riqueza es el Señor, castos, nuestro único amor es el Señor y el amor de Dios, nuestra entrega total a los demás, y la obediencia contemplando lo que es el rostro del Padre, al igual que Jesús, obedecer al Padre a través de nuestros superiores, ¿verdad? Pero lo importante es la cercanía con Jesús y, por una parte y por otra parte, el seguimiento de Jesús. Evidentemente que podemos recalcar otros aspectos que son fundamentales. El primero es el Signum Trinitatis. Estamos aquí con padres agustinos, entonces me siento muy honrado de hablar de la Trinidad como lo entendía San Agustín.
Es una obra extraordinaria que de verdad deberíamos de conocer y de leer, no solamente es para los teólogos, sino también para los fieles. Yo pienso que esta obra, si la han conocido los fieles, por ejemplo, el primer capítulo del De Trinitate, pienso que este señor, el que escribió el tema de Da Vinci, ¿cómo se llamó? Código Da Vinci. El Código Da Vinci no le hubiera hecho absolutamente nada porque San Agustín en su tiempo ya le está respondiendo. Entonces, el Signum Trinitatis, cómo estamos inmersos, cómo buscamos estar inmersos en el misterio trinitario. 2, Signum Fraternitatis, el signo de fraternidad que tenemos que vivir, no solamente en comunidad hacia adentro, sino en relación también con nuestros hermanos. Y Signum Caritatis, que se tiene que especificar. Lo decimos así, utilizando un lenguaje tradicional del padre Ripalda, que todos hemos de conocer, bueno, sobre todo los viejitos de mi rodada, ¿no? Del padre Ripalda, las obras corporales y espirituales, que ahí se engloban todas. Y ahí podemos ver cómo las diversas órdenes religiosas, masculinas, femeninas o de vida consagrada, pues otros grupos como Sociedad de Vida Apostólica, pues evidentemente ahí se inscriben los que atienden a los enfermos, a los moribundos. Está las obras de Madre Teresa de Calcuta, que son religiosos, que se dedican a los más pobres de los pobres, a los abandonados, a los desechos de la sociedad, incluso a los enfermos de SIDA. Y así los que sigan a la enseñanza, enseñar al que no sabe, es una obra de caridad. Y así creo yo que es un abanico de carismas y de riqueza en la Iglesia, porque la Iglesia universal se hace presente en la Iglesia particular diócesis, y ahí tienen que estar inmersos para sus diversas actividades y descubrir la gran vitalidad que tiene la Iglesia. Es hacer presente a Jesús en el tiempo, en el espacio. Prisciliano, el 30 de noviembre el Papa quiso abrir este año de la vida consagrada dedicada a todos los religiosos y religiosas del mundo. Están sirviendo en lugares recónditos, en países y en extrema pobreza. Están también ayudando a gente a salir de esa extrema pobreza a través de planes de desarrollo. La mayoría de ellos viven en comunidad. ¿Por qué este año de la vida consagrada? ¿Tú crees que por qué se ha hecho todo esto? El Santo Padre Francisco ha querido realzar la vida consagrada, por supuesto, pero con un aniversario singular. Se cumplen los 50 años del documento del Lumen Gentium, que el capítulo 6 nos habla de la vida religiosa, y después que se concretiza y se desarrolla pues en un documento que se llama Perfecte Caritatis. Entonces son los 50 años de estos dos documentos, ¿verdad? Por eso es importante para pues ponernos también al día, ¿no? En nuestro momento, este aniversario nos sirve para ir a la historia, y esa historia que no sea simple memoria, sino que nos diga algo también del compromiso de cara a nuestra consagración, de cara a nuestra dedicación al pueblo de Dios. En la vida consagrada, ¿qué puede aportar a las iglesias particulares, a una diócesis? Y la diócesis, y junto con su obispo y presbiterio, ¿qué pueden aportar a la vida consagrada? Desde lo que tú estás trabajando aquí en la diócesis de Querétaro, el padre Prisciliano está trabajando en el departamento, vamos a llamar, de vida consagrada, de religiosos y religiosas y sociedades de vida apostólica. ¿Cómo ves que cómo se produce esta comunión de unos y otros? Yo pienso que, de hecho, en cuanto que cada uno trabaja en su área específica, pues vivimos el misterio de la Iglesia. Lo importante es que también en diversas reuniones vivamos el sentido de la comunión. Tenemos los retiros, ¿verdad? Los retiros que también son para religiosas. Están invitados los religiosos y los de vida consagrada, varones, pero lo hacen el domingo, entonces es un poco difícil. Es una manera de vivir la comunión. También los retiros que tenemos con el clero diocesano, estamos totalmente invitados. Y las diversas reuniones que tenemos, particularmente los decanatos, yo creo que también tendríamos que abrirnos para que no solamente hubiera presencia masculina de los presbíteros, sean diocesanos o religiosos o de vida, digamos, sociedades de vida apostólica, sino también las religiosas y laicos. Yo creo que tenemos que vivir otro momento eclesial, porque ahí se va a descubrir el dinamismo de la Iglesia. Entonces, el punto clave es la comunión, ese cariño, ese respeto que tenemos que tener entre todos, esa mutua ayuda que
pues que estamos dispuestos todos a dar. Yo, por ejemplo, desde que llegué aquí a Querétaro, he colaborado con el Seminario Diocesano como maestro y he atendido 3 parroquias, bueno, cuasi parroquias para no ser tan presumido, 3 cuasi parroquias. Colaboré con los maristas, por ejemplo, en un momento dado dando clases en preparatoria y así. Entonces sí hay, a través del trabajo existe esta mutua colaboración. En esta mutua colaboración los religiosos, por ejemplo, en una diócesis como Querétaro, trabajan en colegios, trabajan en parroquias, también están ayudando en la misma administración de la curia diocesana. Este ejercicio de comunión se concreta en gestos durante este año de vida consagrada, en gestos concretos. Sí, yo creo que lo vamos a ¿cómo se llama?, a concretarlo. Uno va a ser la memoria histórica. Querétaro, antes digamos, de ser diócesis en cuanto tal, pues perteneció a la Arquidiócesis de México. Y aquí los que evangelizaron y trabajaron pues fueron religiosos, principalmente franciscanos, dominicos, agustinos. Entonces, la historia de la diócesis de Querétaro no se explica sin la presencia de la vida consagrada, no se explica. Entonces tenemos también en el arte, ¿no?, el arte de Querétaro, que es tan hermoso, el barroco, fundamentalmente San Agustín, Santa Clara, Santa Rosa de Viterbo, es presencia religiosa, ¿verdad? De que no solamente es mi relación con Dios, sino también cómo se plasma en la cultura. Entonces ahí está ese ejemplo. Otro modo es también el conocer nuestra propia identidad, cada grupo que aportamos. Otro momento va a ser, sobre todo en el mes de septiembre, del 7 al 11, tendremos una semana dedicada a la vida consagrada. Hemos invitado a diversos personajes. El más importante ahorita, por lo pronto, el que ya nos dijo sí, es el obispo de Huejutla, que es el responsable del episcopado mexicano, de la vida religiosa, de la vida consagrada en el episcopado. Entonces, Salvador Ángel Mendoza, que por cierto es mi compañero, fuimos compañeros un tiempo y somos grandes amigos, entonces lo invitamos y él está dispuesto a venir en uno de estos días de la Semana de la Vida Consagrada, que va a estar abierto a todos. Vamos a seguir fundamentalmente este documento posinodal de Juan Pablo II, que ya lo mencioné, de Vita Consecrata, que es extremadamente bello, hermoso y conserva su vigencia, su actualidad. Muy bien, nos tenemos que ir porque el hoy está preparado con las 5 noticias más importantes de la Iglesia Católica que han ocurrido en esta semana. Sí les digo antes que el día de Navidad, aquí desde esta productora y a través de este canal, de CEAR Television Network, vamos a transmitir la misa del Papa, la misa de Nochebuena, que preside el obispo de Roma, el Papa Francisco. Están todos invitados a seguir esta transmisión, a también pues invitar a todos los que están en su parroquia, en sus comunidades, seguirla estando siempre en comunión con él. No obstante, me dicen que ya está ahí Eloy esperando, vamos con Eloy y enseguida volvemos. Gracias, Eloy, por estas 5 noticias, estos minutos dedicados a la Iglesia Católica desde este Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta, en donde hacemos comunión con toda la Iglesia a través de los medios de comunicación, a través de Visión 10 y a través, como no, del YouTube. Hoy tenemos como invitado al Padre Prisciliano Hernández. Estamos hablando de la vida consagrada, de esos frailes, religiosas, monjas que ustedes dicen que están en los colegios, que están en los conventos de clausura, que están también en las parroquias, en las misiones, haciendo comunión. Es el año de la vida consagrada. El 30 de noviembre abrió el Papa Francisco, el obispo de Roma lo abrió allá desde la Basílica de San Pedro, y hoy estamos platicando sobre la vida consagrada. Un documento base, Prisciliano, nos decías, es Vita Consecrata, y ahí nos habla de los areópagos, ¿no?
¿El medio de comunicación es un areópago para la vida consagrada? ¿Tú cómo lo ves desde el aspecto como lo estás viviendo como operario del Reino de Cristo? ¿Cómo está casando esto de los medios de comunicación, las nuevas tecnologías, la vida consagrada? ¿Es un afecto o un defecto el tener medios de comunicación, el abrirnos a todo este mundo digital? Bueno, los medios de comunicación en cuanto tales, diríamos, la perspectiva es ambigua. Se puede utilizar para el bien, se pueden utilizar para el mal. Evidentemente que percibimos que hay grandes vacíos en el corazón del hombre. Sigue siendo vital lo que afirma San Agustín. No existe, Señor, para ti, en nuestro corazón estar inquieto hasta no descansar en ti. Esto sigue siendo real. Entonces, cuando los seres humanos llenan esa aspiración de lo eterno, o el deseo de plenitud de la verdad, de la bondad, de la belleza, lo colman a través de, pues diríamos, de cultura chatarra, pues evidentemente que tienen ese gran vacío existencial. Ya Víctor Frank señalaba que el gran vacío, el gran problema de nuestro tiempo es noógeno, es decir, esa carencia de sentido de la vida. Es el gran problema que tenemos. Y la Iglesia necesariamente tiene que asumir, como el Papa Juan Pablo II nos ha puesto la muestra, y los papas siguientes, ¿no?, nos han puesto la muestra, de hacerse presente en los medios que tenemos en nuestros días, como son todos estos medios tecnológicos, ¿no? El ciberespacio, que tenemos que llevar el Evangelio que tiene que ser conocido por todos, para ver cómo ahí está explicado el misterio de Dios y el misterio del hombre, para ser plenos, para ser hondamente felices. Así que sí es un gran instrumento, que comentábamos hace rato, que San Agustín hubiera tenido en sus manos estos medios, hubiera invadido el mundo, ¿verdad? Invadido el mundo bajo todos los temas, pero siempre con esta perspectiva del amor de Dios, ¿no? El construir la ciudad de Dios, porque la ciudad que se construye desde el egoísmo, pues eso va a la ruina, como lo estamos viendo en nuestro país, tan triste, tan terrible, con la corrupción, la impunidad, los crímenes, ¿no? Entonces, si la ciudad no se construye, ¿verdad?, desde el amor al otro, pues evidentemente que simplemente ni se hace cultura, habrá subculturas, ni se hace civilización propiamente, y lo que apunta el Evangelio es civilización del amor. Entonces tenemos que utilizar estos medios necesariamente. A mí me gusta participar, sobre todo en algunos periódicos, escribí algunos artículos en revistas, El Observador y otros periódicos, ¿no? Así que también ya ando por el ciberespacio, porque algunos artículos yo no los he subido, los han subido, entonces por ahí están también ya haciendo su labor. Y evidentemente que tenemos aquí en Querétaro el departamento de los medios de comunicación social que lleva el padre Saúl Ragoite, que estamos en este año de los medios de comunicación, y por supuesto él busca hacerse presente también en el ciberespacio, hacerse presente también en los medios impresos. Así que sí hay presencia también en las parroquias, se quiere que exista esta comunicación. En la vida, en el documento de Juan Pablo II sobre la vida consagrada, habla, como decía antes, de areópagos. ¿Tú qué destacarías en este momento, en esta realidad del siglo XXI? Ese documento escrito en los años 90, lo trasladamos ahora a 2014. ¿Qué añadirías o qué subrayarías que se puede cumplir en este momento o que se tiene que cumplir como oportunidad? Pues yo creo que lo primero es asumirlo. Asumirlo. Todos tenemos que ser conscientes de esto. Lo primero es asumirlo. Lo segundo es ver que es comunicación. El ser humano esencialmente es comunicación. Como Dios mismo, la Trinidad es comunicación, ¿no? La unidad de la esencia y la diversidad de las personas, existe esta interacción. Entonces, el ser humano es comunicación. El yo se construye a partir de esa apertura del tú para constituirlo en nosotros. Entonces, tenemos una palabra que decir, ¿verdad? Si hay un mundo de tantas palabras, no me voy con la obra de Alicia en el País de las Maravillas, soy el dueño de las palabras, porque digamos, los que eso hacen están causando mucho daño,
soy el dueño de las palabras, entonces yo te cambio la cultura, te cambio tu modo de pensar. Entonces, por supuesto que tenemos que hacernos presentes en estos areópagos y de una manera ya concreta, pues, ¿cuántos jóvenes pueden organizarse? Tenemos a este grupo de jóvenes del teatro de Carol, que han surgido ahí en mi templo, los hemos ido formando y han preparado esta obra extraordinaria que es el Nican Mopowa, musical, 32 actores y 24 cantos. Yo ya los he visto y digo, qué bárbaros. Es verdaderamente excepcional. Es una manera de transmitirlo. Y esto no solamente ya va a ser en vivo en el Teatro Metropolitano de Querétaro, sino también se han llevado algunas expresiones también al ciberespacio, por Facebook, por otros medios. Entonces, yo creo que las oportunidades están ahí, hay que tomarlas. Y desde este aspecto que tú has dicho antes, has indicado que estamos viviendo en una época difícil, en México, en Latinoamérica en general. ¿Tú cómo ves la respuesta de la vida consagrada a esta época de cambio y cambio de época? Yo pienso que estamos viviendo la posmodernidad. O sea, la modernidad se terminó por marcar una fecha en 1968. Entonces le dábamos mucha importancia a la razón. Pensar, por ejemplo, en Descartes, que nos da el discurso del método. El discurso del método, pienso, luego existo. Entonces, construir pues toda esa cosmovisión a partir del propio sujeto, del propio ego, nos dio origen al racionalismo, al idealismo, que después se concretizaron en las ideologías. Y yo me pregunto, ¿y qué Descartes no tuvo mamá? ¿Por cómo se va a construir y edificar la persona si no es en relación con la mamá, en relación con el papá, en relación con la familia? Y si hacemos cuenta de Sartre, en su obra El otro es el infierno pour moi, el otro es el infierno para mí, y la existencia propiamente es previa a la esencia, yo voy construyendo mi esencia a partir de mis decisiones. Entonces, tenemos una sociedad demasiado fragmentada, demasiado dividida, y esto da pauta precisamente para los conflictos que vivimos. Ahí está la justificación, digamos, incluso bajo cierto tinte filosófico del egoísmo, ¿no? Lo que yo siento, dejamos la razón y ahora nos quedamos con el instinto. Yo creo que hay que buscar la redención completa del hombre. Entonces, la redención completa del hombre exige proclamar el Evangelio de la comunión, exige sanar esas heridas. ¿Qué hacer con tantas familias, con tantos hermanos nuestros que sufren, ¿verdad?, la desaparición de un ser querido, que no saben cuál es su paradero, que si ya lo asesinaron, que si ya pues, utilizaron sus órganos para el tráfico, tantas cosas tan verdaderamente terribles en nuestro mundo. Entonces tenemos que adentrarnos en este mundo para sanar a la humanidad herida, ¿verdad? Como dice también el Papa Francisco, sanar la humanidad herida, de modo que podamos otra vez construir ese tejido social donde haya paz, donde haya justicia, donde hay verdaderamente amor. Es muy fácil destruir, tenemos el sistema del deconstructivismo, es muy fácil destruir, pero edificar, tenemos que edificar con amor, con entrega. Entonces, por eso, la vida consagrada hoy tiene una labor insustituible, porque si aceptamos el Evangelio de Jesús y somos cercanos a Jesús y seguimos a Jesús, tenemos que sanar a tantos hermanos que están heridos, que están enfermos. Entonces, yo pienso que hoy más que nunca tenemos que despertar. Como dice San Pablo, ya es tiempo de despertar del sueño. Despertar para dedicarnos en esa entrega total a los hermanos. Entonces, por supuesto, podríamos decir que hubo como un tiempo de impas, aunque siempre ha habido santos, como la Madre Teresa de Calcuta, que tuvo ojos para ver la necesidad. Pues nosotros tenemos que tener esos ojos del corazón para ver la necesidad de nuestros hermanos, y todos podemos hacer una labor extraordinaria. El estar consagrados totalmente al Señor, estar consagrados totalmente a la humanidad. Entonces, hoy, si la humanidad sufre, hoy la humanidad no necesita. Las familias, los jóvenes y todos, ahí tenemos que estar haciendo presencia.
Yo sí quisiera, en este momento que también nos están viendo padres de familia, cómo podemos relacionar a los jóvenes con la Iglesia y sobre todo con la vida consagrada. Quizás la vida consagrada tiene ese aliciente de la misión, del compromiso, pero a veces se queda en la solidaridad y en la ONG, las organizaciones no gubernamentales, como todo disfrazado, ¿no? De hecho, el Papa decía en una de sus homilías primeras que no somos una ONG. Aquí el centro es Cristo. ¿Cómo poder al joven atraerlo desde la vida consagrada, Pristiliano? ¿Tú cómo ves el mundo juvenil de hoy y cómo se puede conjuntar con la vida consagrada de hoy también? Yo creo que los consagrados, si hacemos presente a Jesús con nuestro estilo de vida, nuestra apertura, nuestra comprensión, nuestro sentido de la humanidad, de la familia, si verdaderamente vivimos pues esos compromisos, ¿no? De pobreza, de no estar tan vinculados a las cosas que seamos víctimas de los ídolos de la riqueza o víctimas del poder, porque al final todo eso no da felicidad. Yo creo que los jóvenes saben percibir un testimonio auténtico. Decía Hegel que la juventud será de aquel que le exija. Y lo habíamos visto con los jóvenes yihadistas ahora que entregan su vida radicalmente, o en otro tiempo con los grupos comunistas que entregaban su vida. Entonces, no podemos presentar el mensaje de Jesús de una manera mediocre. Y el Apocalipsis dice que, Apocalipsis 3, 14 y 16, así me lo aprendí, 3, 14 y 16, ahí nos dice que Dios vomita a los tibios. Yo creo que los jóvenes también vomitan a la vida religiosa, vida consagrada, vida de la sociedad de vida apostólica, que somos mediocres, que somos tibios. Entonces, si existe la pasión por nuestra comunión con el tú divino en la oración, si existe desde el tú divino nuestra pasión por el amor a los hermanos y lo hacemos cercano, evidentemente que será atractivo para los jóvenes. Yo soy testigo, testigo de esto. Bueno, pues estamos aquí con el Padre Pristiliano, nos tenemos que ir. Ha sido pues muy agradable esta vista de la vida consagrada. Todo lo que se está haciendo, ¿nos lo puedes resumir lo que se va a hacer aquí en Querétaro? Y también como en Querétaro, lo que se está haciendo en otras diócesis de Latinoamérica, principalmente qué es lo que se va a hacer aquí en el año de la vida consagrada. Voy a señalar algunos puntos. Uno, celebrar de manera agradecida y solidaria pues el don de la vida consagrada para enriquecer la misión evangelizadora en la diócesis de Querétaro y por supuesto en esta colaboración con nuestros hermanos del clero diocesano y con nuestros hermanos laicos, con todo el pueblo de Dios. Memoria histórica, vamos a sacar algunas publicaciones sobre el paso de la vida consagrada por Querétaro, no solamente las obras antiguas sino las actuales. Vamos a buscar también sacar un resumen y por tanto también de los padres agustinos recoletos, su resumen en algún folletito para que todos los fieles de la diócesis de Querétaro conozcan la presencia, el carisma de la vida consagrada. Vamos a hacer eventos en esta línea celebrativa, pues el 2 de febrero una peregrinación, también que salimos de San Francisco hacia una casa de vida religiosa de las Marianas, y es el día dedicado a la vida consagrada, y luego también en la conclusión que se va a hacer el 2 de febrero del 2016. Luego tendremos este curso que ya señalé, esa Semana de la Vida Consagrada. Tendremos pues unas ciertas actividades en todas las parroquias, a través de los decanatos, hacer presentes con un museo itinerante, ¿no? El estilo de la vida, historia o el estilo de vida consagrada. Muy bien, pues ánimo con todas estas actividades. Desde aquí pues invitamos a la diócesis. Este es un espacio pues para la vida consagrada, para pues la Iglesia diocesana. Es lo que quiere San Agustín, vivir siempre en comunión y en eclesialidad. Nos marchamos, nos vemos el próximo día a través de Visión 10 y a través de el YouTube.
Cualquier comentario o sugerencia, valoresdeacero@cartn.com, agradeciendo todo lo que van escribiendo y lo que van sugiriendo. Hasta la próxima.